algunas otras características de la iglesia sana, de la iglesia saludable. Recuerden que el objetivo de esto es que veamos qué cosas tenemos que reforzar dentro de nuestras células, de nuestras iglesias locales, sobre qué cosas debemos poner o prestar atención, por cuanto una sola de esas características que no esté de acuerdo con los parámetros que se necesitan, implican que todas las otras, como fichas de dominó, van a caer posteriormente. De manera que cada vez que mencionemos algo, enfóquense en dos cosas. Primero, en la iglesia local, la iglesia de cada uno de nosotros. Y segundo, en cada uno de nosotros. En los aportes que nosotros como templo del Espíritu Santo, nosotros como iglesia del Señor, también deberíamos estar haciendo. De manera que cuando hablamos de la oración, hablamos en términos generales de la iglesia, pero también la vida de oración de cada uno de nosotros. El acercamiento a la raíz, al Padre Celestial, individualmente, también debe ser cuestionado por cada uno de nosotros individualmente. Veámoslo siempre, cualquiera de estas características que hemos mencionado, la vemos en la iglesia como grupo de personas, pero también en la iglesia como persona, porque la iglesia es uno. Eso tiene que estar meridianamente claro. Cada uno de nosotros son la iglesia de Cristo. En el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, y aún en las cartas de Pablo, cuando él explica su ministerio, él expresa muy claramente que él no debería ser apóstol, perseguía a la iglesia. Él perseguía, no era el grupo de hermanos cristianos que habían en ese momento, que ni siquiera se llamaban cristianos en eso, y que el término cristiano es un despectivo. Era una cosa que le decían, estos tipos que creen en Crestus. No era comprensible, no era palpable. Pero con que él persiguiera a un hermano en particular, él estaba persiguiendo a la iglesia. Con que él se ensañara como se ensañó, con conseguir al menos uno, él estaba persiguiendo a la iglesia de Dios, ese uno al que estaba persiguiendo. Hemos visto características muy importantes. La verdad bíblica como soporte de toda actividad nuestra. ¿Para qué venimos? Venimos para hacer lo que corresponde de acuerdo con la instrucción bíblica que tenemos. Hablamos acerca de la oración, importantísimo, un verdadero pilar como cualquier otro. Pero fíjense cómo están todas atadas, unidas, como un manojo. Y si quitamos de ese grupo, quitamos una, es probable que todas las otras, me lo imagino como el símbolo de los Juegos Olímpicos, que tiene 5 aros y que esos aros están entrelazados. Pero si usted quita uno de esos aros, se pierde el símbolo. De la misma manera, cualquiera de estas características de la iglesia que nosotros soslayemos, que pongamos de lado, desbaratan tanto la vida del individuo como iglesia, como la vida de la iglesia en sentido general. Hablamos de doctrina la última vez, y como consecuencia natural de hablar de doctrina, ahora tenemos que hablar acerca de una característica fundamental también para la iglesia de hoy, y es el discernimiento espiritual.
Una iglesia que profesa saber lo que el Señor ha revelado en su palabra, que entiende que la palabra es verdad, que la alberga dentro de sus íntimas convicciones, no necesariamente es una iglesia saludable. Por cuanto una iglesia saludable necesita no solamente el entendimiento racional, sino el discernimiento espiritual. No es solamente alimentarlo, alimentar el intelecto, conocer a detalle, como estamos haciendo en el día de hoy, todas y cada una de las cosas que están reflejadas acá, sino que la iglesia en sentido general pueda tener claro qué es bueno y qué es malo. Que pueda, sin lugar a dudas, hacer una disección de cada situación que se le presente y poniéndola en perspectiva, decir, esto está bien y esto está mal. El apóstol Pablo, de nuevo, cuando en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, elogia a los hermanos de Berea, lo hace porque él entiende que ellos no solamente escuchan y a veces no solamente hacen, sino que ellos tenían una actitud de confrontación de todo lo que le pasaba, todo lo que le llegaba como noticia contra las Escrituras. Lo que sea que ellos escucharan, lo escuchaban de muy buena manera, pero vamos a ver qué tanto de lo que tú has dicho está en la Escritura. Esto puede verse también de una manera práctica en lo que Pablo le dice a la amada iglesia de Tesalónica en la primera carta a los tesalonicenses. En el capítulo 5. Voy a tratar de ser breve. Ahora vamos a obviar algunos versículos y vamos a irnos para que ganemos en tiempo. Porque de aquí en adelante lo que quiero es que se queden con la idea. Yo creo que ya la mecánica de lo que yo quería que aprendiéramos, yo creo que ya la hemos llevado hasta un buen punto. Así que ya vamos a soltar un poquito las puntualizaciones y vamos a hacerlo en sentido global, así llegamos más rápido, lo hacemos creo que más expeditamente. En el versículo, lo tomamos a partir del versículo 16, dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19 dicen, y es importantísimo. No apaguéis al Espíritu. Otra ocasión había dicho, no contristéis al Espíritu Santo de Dios que mora en ustedes mismos. Ahora dice, no lo apaguen. Manténganlo encendido. Dejen que Él sea la llama que los ilumine para toda actividad. No apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Aquí la palabra profecía no tiene que ver con adivinación o con cosas del futuro, lo que normalmente llamamos profecía.
No. El término que se usa ahí es profeteo en griego, que lo que significa literalmente es hablar lo que dice la palabra. O sea, es hablar la palabra revelada, es lo que significa profeteo, la palabra griega que usa en este sentido. De manera que lo que te dice, lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, no menosprecien a los que hablan de la palabra. Así como debemos discernirlo también. Vamos a discernirlo de esa manera. No menosprecien las profecías. Escucha a todo el que viene hablando acerca de la palabra, como hacían la gente de Berea, que lo vimos en Hechos 17. Escucha a los que vienen hablando en el nombre del Señor. Estúdialo. Hay un orden. Escucha. Ponle atención a todo el que viene hablando de la palabra. Ponle atención. Estúdialo. Mira a ver si eso está de acuerdo con lo que yo te he enseñado y con lo que está en la palabra. En ese punto solamente había Antiguo Testamento. Miren a ver si lo que le están diciendo es lo que dice el Antiguo Testamento o lo que ya les he enseñado porque a mí ya se me ha revelado. Revelación. Pero la palabra profeteo, como les decía, es lo que está escrito de lo que Dios ha revelado. Eso es profecía. Examinadlo todo. Ahora, disciernan. ¿Verdad? ¿Está de acuerdo lo que me están diciendo con lo que dice la palabra? Entonces, a partir de ahí, desecha toda basura, todo lo que es ornamental. Quédate con lo bueno, quédate con lo sano. Esto es una lucha personal de cada uno de nosotros, pero es una lucha aún más encarnizada a nivel de iglesia. Quizás en lo personal usted pueda estudiar, profundizar, si le gusta o le toca en su interior, el Señor pone en usted algún tema, es bueno que se profundice y que se busque y quiera y tenga la vocación para discernir. Pero en materia de la iglesia esto es un poquito más complicado. En materia del conglomerado, cuando hablo de iglesia, como les dije, puedo hablar tanto en términos personales como en términos de iglesia local. En la iglesia local el discernimiento espiritual es más difícil de trabajar. Por tanto, cada uno pudiera tener una opinión, en muchos casos diferente entre sí. Lo que hay que buscar el consenso, siempre y cuando, eso sí, no se negocia, siempre y cuando esté de acuerdo con lo revelado en el registro sagrado. Quizás no nos pongamos de acuerdo. Y me decía el doctor Dager, a partir de uno de nuestros compañeros de la escuela dominical, a partir de mi disertación del domingo pasado, yo parece que le toqué una fibra de algún modo a Dager. Y yo le dije, yo decía, que la gente que más discuten entre las profesiones normales, las personas que más, que discuten más encarnadamente, uno tiene la idea de que las personas que aman las discusiones son los abogados y realmente no, las personas que más discuten son los médicos, porque los médicos, cada uno mira desde la óptica de los resultados que tiene su investigación. Y los cuerpos, aun cuando sean dos gente melliza, uno reacciona de una manera y el otro reacciona de otra manera, y uno va a tener un resultado y el otro va a tener otro resultado. Entonces cada uno se parapeta dentro de los límites que le da la investigación que cada uno tiene. Entonces él me decía, sí,
pero nosotros somos los que más nos ponemos de acuerdo. A diferencia de los cristianos, en sentido general. Porque dentro de una misma clase, como es la clase de nosotros, la clase de caballeros, dentro de una misma clase tú le haces una pregunta a todos los caballeros y es muy probable que todos tengan un punto de vista diferente. Y eso está bien, yo no veo que eso esté mal. Depende de la pregunta. Porque si la pregunta es, ¿tú entiendes que Jesucristo es el Salvador del mundo y cada uno tiene una opinión diferente? Hay graves problemas, hay serios problemas. Pero preguntas de nimiedad, de profundidad, de cosas que son periféricas, que no son centrales. En lo central tenemos que estar perfectamente de acuerdo. Pero en lo periférico, en lo que no es absoluto, podemos disentir. No hay ningún problema. Hay un problema de interpretación, que lo que necesitamos es ponernos de acuerdo acerca de esa interpretación. No es más de ahí. Es simplemente buscar el apoyo del Espíritu Santo para que juntos encontremos lo que el Señor ha dicho ahí. Y por eso hay tantos comentarios de la Biblia, comentarios bíblicos, comentarios de todas las cosas, porque cada uno tiene evidentemente una opinión acerca de cualquier facto, hecho o cosa revelada en la Escritura. Desechen lo que no venga de Cristo. Vamos a leer Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Lo que te digan, escúchalo, no hay problema, pero cuidado de que nadie te engañe usando filosofías, usando artimañas, letras, porque lo primero que hay que pensar es, ¿eso lo dijo Cristo? ¿Está contenido en la palabra? ¿Es así como Cristo diría en cierta situación? ¿Riñe con la palabra? Lógicamente las filosofías son poderosas porque tienen un andamiaje, eso ha sido preparado desde hace miles de años. Las filosofías no son nuevas. Tienen toda la trayectoria del ser humano. Si nos involucramos con las filosofías, vamos a encontrar los más diversos caminos. Pero hay una sola verdad, y es la verdad del Evangelio. Cualquier cosa a la luz del Evangelio. Tráiganlo. ¿Qué me dijiste? Vamos a ver dónde está eso aquí. Ah, pero eso no está aquí. O en caso extremo, que lo que tú me estás diciendo es completamente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo te voy a creer? ¿De qué manera? No hay manera. Pero para ello, como les dije, necesitamos que la iglesia tenga discernimiento espiritual. Y esto es dado por el Espíritu Santo. Se parece mucho a la fe. Dado por el Espíritu Santo, pero se mejora con la práctica. De manera que la iglesia tiene que estar constantemente en el ejercicio del discernimiento espiritual, buscando cada vez alcanzar los estándares de la mente de Cristo, acomodando toda situación al libro sagrado.
discernimiento espiritual es una característica fundamental, tanto como la oración, la búsqueda de ese ejercicio de discernimiento debe ser nuestra búsqueda de todas las horas, de todos los días. Hay gente que conoce la Escritura, posee buena doctrina, pero lamentablemente no puede discernir entre lo bueno y lo malo. No puede discernir entre qué viene de Dios y cuál es la palabra de los hombres. Una iglesia sana es una iglesia que inmediatamente suelta los resortes desde que se dice algo que no es bíblico, que no está contenido en la Biblia, que uno se da cuenta de que es un asunto de hombres. Yo tengo por costumbre los domingos, después que llego, mirar allá en la casa, en la televisión. Yo tengo el internet en la televisión y miro al menos 3 sermones, 3 estilos diferentes. Yo siempre escucho a la gente de IBCJ, que termina más o menos a la hora de nosotros. Escucho algo de Grace. Y en la noche escucho a Dante Gebel, el argentino. Son 3 estilos completamente diferentes. Pero me nutro de cada uno de ellos. Estilos que van desde una predicación expositiva, todo el tiempo, línea por línea, letra por letra, cabalgando sobre la Biblia, y otra que arranca con una anécdota, desarrolla la anécdota por 1 hora, dura 1 hora y no se cansa, no me cansa, y está llena la iglesia. Y al final puede que te diga, acepta al Señor Jesucristo, puede que te lo diga. O puede que en el medio de la predicación te suelte 2 pasajes de la palabra. Desde este extremo a este otro extremo. El problema es mío, porque yo tengo que tener la capacidad, se puede decir, tengo que tener, sí. Yo debo tener la capacidad de discernir y de quedarme con lo mejor de las 3 exposiciones. De la misma manera, una iglesia sana es una iglesia que desde que alguien se sube aquí y dice lo que a él le parece, por encima de lo que dice la palabra, por más realidad que tenga, la iglesia debe pararse y decirle, eso no es lo que debe ser. Y cuando digo la iglesia es hasta el niño más pequeño que sepa de lo que está hablando. Entre esos de niños más pequeños me pongo yo. Próxima característica. Una iglesia debe tener un liderazgo piadoso. Los líderes de toda iglesia, de toda congregación de fieles, de santos, de lavados por la sangre de Cristo, de justos, debe tener un liderazgo santo, apegado a toda doctrina de piedad. Yo no me imagino, aunque sí los hay, un templo bíblico, una iglesia cual que sea, en la que los dirigentes, los pastores, los
ancianos, los obispos, esta palabra es la misma, independientemente de cómo se traduzca, sean gente que lo hacen por intereses pecuniarios, porque no tienen otra cosa que hacer, porque entienden que es fácil el trabajo, pero que están poniendo la vista o la cabeza en otra cosa. Eso no puede pasar entre nosotros, pero pasa. Y hay iglesias que no solamente son iglesias, son mega iglesias basadas en un liderazgo que está claro que eso, lo que ellos están haciendo es un negocio. Ellos están clarísimos con eso. Ese es su trabajo, basándose en que el apóstol Pablo dijo, no le pongan bozal al buey que trilla, ¿verdad? En buen dominicano. El liderazgo de la iglesia tiene una responsabilidad inmensa, colosal, como una roca, porque es el foco de atención de creyentes y de perdidos. Usted puede ser un hermano más, como en el caso mío, en el caso de la gran mayoría de los que estamos acá. Y ya usted tiene problemas, porque todos los ojos de quien sea que les rodea, sobre todo los de su familia, están precisamente puestos para usted. Pero fuera de este ambiente, fuera del ambiente de su familia, todos están pendientes de lo que usted dice o hace. Imaginemos ahora lo pendiente que estamos acerca de los líderes, de los que profesan, de los que dicen que están más cerca de Dios. Una iglesia sana tiene que asegurarse de que sus líderes son verdaderos santos, de que saben palabra, de que tienen capacidad de enseñar, de que tienen capacidad de discernir, de que oran. Esas cosas que hemos estado diciendo, eso es imprescindible en el líder, en el anciano. Y qué bueno que haya tantos ancianos en la mañana de hoy, porque los ancianos son llamados a ser dignos de ser imitados. Eso dice la palabra. Tengan cuidado porque ustedes están siendo escudriñados precisamente para ser imitados. El mandamiento de nuestro Señor Jesucristo fue ir y hacer discípulos. Discípulos es imitador. Como el mismo apóstol Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. El Señor no nos pide que seamos perfectos, aunque yo lo soy. Era presumido, pero ya me lo quité, ahora sí soy perfecto. El Señor nos pide que seamos santos. Santos. El requisito indispensable para ver cara a cara a Dios, ya lo vimos. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Santidad. El liderazgo debe mostrar esta santidad. Eso viene de lo más profundo del Antiguo Testamento. En la médula del centro de la Torá.
Ustedes abren la Torá en el medio así, ¡pra! Capítulo 11 del libro de Levíticos. Levíticos en el medio ahí. Apuntando para allá y para acá. Capítulo 11, versículo 44. Levíticos. Vamos a leerlo para que no sea yo que lo diga. Tengo que comprarme una Biblia que tenga las hojas gruesas. ...44... Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santo, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy santo, yo espero, lo menos que espero, y sobre todo de la dirigencia de mi cuerpo, es que sean santos. Sí, gracias. El Señor requiere consagración para una mejor manera de vivir, porque lo mucho que los otros puedan ver de bueno en nosotros es lo poco que nosotros reflejamos de Cristo. Y la primera cosa que debemos reflejar es santidad. Otra de las características de una iglesia saludable y que tiene que ver precisamente con este liderazgo piadoso, yo la he denominado multitud de consejeros. En una iglesia saludable no hay un jefe, no hay un cacique, no hay un papa, no hay un dueño absoluto de la verdad, sino que si nosotros investigamos a través de todo el Nuevo Testamento, de la primera iglesia, de la iglesia apostólica inicialmente, después de los padres de la iglesia, nos vamos a dar cuenta de que en ningún momento una iglesia tuvo una persona al frente de la misma. Si vemos en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 17, o Santiago, capítulo 5, versículo 14, siempre se menciona ancianos, presbíteros, pastores, obispos, es la misma palabra, le dije hace un ratito, pero siempre en plural. ¿Alguno está enfermo? Haga oración, llévelo a los ancianos. Una iglesia saludable tiene una multitud de consejeros, porque nosotros conocemos algo de la naturaleza humana. Nosotros como seres humanos, como decía Aristófanes, soy hombre. Nada humano me es ajeno. Conocemos la interioridad de los hombres. Pero el que creó al hombre, ese lo sabe todo. Lo conoce todo. Y sabe lo que puede hacer
una persona cuando se enseñorea de una multitud. A Dios no hay que enseñarle eso. De manera que Él, conociendo como conoce la naturaleza humana, el corazón del hombre, nos dice, levanta ancianos en las iglesias a través de Pablo, dirección a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Y que ellos sean irreprensibles, maridos de una sola mujer, hospedador, y una serie de requisitos. Pero no dice, levanta un anciano. Levanta ancianos en la iglesia. Porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Si se lo dejamos a uno solo, miren, esto es tan actual, como decía mi hermano Prensa. Mi hermano Prensa me dice hace un ratito, excúseme que le mencione, mi hermano, esa es una conversación entre nosotros, pero yo no soy baúl de nadie. Dice mi hermano Prensa, esta conferencia deberíamos hacerla en otro foro, para que fuese un poquito más extensa. Yo me imagino lo que sería una conferencia más extensa conmigo. Me dice un poquito, porque este tema es muy actual, un tema de la primera iglesia. Todo lo que yo estoy mencionando aquí es el tema de la iglesia primitiva en sentido general, de la primera iglesia. Y mi hermano Prensa me dice, es que este es el tema de nosotros, el tema que deberíamos estudiar cuando menos una vez al mes. Revisar esas características, porque es un tema de ahora, porque es un tema que nosotros estamos batallando o padeciendo en este momento. Multitud de consejeros. Una iglesia saludable tiene un distintivo, claro está, el distintivo de la iglesia de Jesucristo, el amor. Si no hay amor, el amor, dice John MacArthur, es como el cemento del edificio. Cada una de las piedras está ahí, pero el hecho de que haya 1000 bloques o 10.000 blocks no quiere decir que haya un edificio. Para que sea un edificio y para que ese edificio albergue el poder de Dios dentro del edificio, tiene que estar dispuesta de alguna manera, soportándoos los unos a los otros, literalmente. Literalmente. Yo tengo un par de piedras que me encantaría quitármela de encima, pero no. El cemento con el que están pegadas esas piedras es el amor. Que no solamente se utiliza para pegar, para que un bloque esté pegado al otro, porque el edificio de Dios es más complicado que uno de estos edificios de nosotros. Porque las piedras ninguna son iguales. Y una tiene un lado redondo, otra tiene un lado puyú, otra es cuadrada, una es grandota, quizá como Amaury, y una es chiquita como Castro. Mira los dos sentados juntos. Pegados unos a otros por ese vínculo perfecto que es el amor. Asociados, que como les dije, el cemento no solamente pega, sino que también llena las imperfecciones de uno con otro. Y eso que es punzante en uno, que puede hacerle daño a la piedra de abajo,
Usted le pone cemento y ya no le hace daño. La puya sigue ahí en la piedra, pero ya no hace efecto sobre la piedra de abajo o sobre la piedra de arriba, porque a veces, vamos a dejarlo ahí. Un elemento fundamental que lo vemos desde la misma formación de los 12 de la Iglesia de Jesucristo, en los 70, en los 120, es la coinonía, la comunión. Esta comunión no es venir los domingos por la mañana. Esa coinonía no se trata de juntarse para comerse algo. Porque yo no sé, a la gente de los templos bíblicos le encanta comer, nos juntamos para comer. Como yo nada más conozco esta iglesia, yo nada más puedo hablar de esta, yo no sé de las otras. Pero para comer ahí, muchachos. Esta coinonía implica compartir la vida con los hermanos. No es simplemente juntarnos los domingos, los miércoles por la noche, o unos privilegiados los viernes por la noche. Es esta coinonía la que promueve la unidad, que nos permite percatarnos de los problemas de la salud del otro, salud material, salud espiritual, necesidades, vicisitudes, ayuda recíproca, necesidad de buena alimentación, ayuda con el discernimiento. ¿Eso es solo que va a llegar? No, eso llega en comunidad. El Señor no mandó solos a los discípulos a predicar delante de Él. Los mandó de 2 en 2. ¿Ustedes recuerdan cuando repartió a los 5,000 hombres en la montaña? ¿Recuerdan cuando los panes y los peces? Él les dijo, sepáralos en grupos y hazlos sentar. ¿Ves? Si hacen una fila, si fueran dominicanos, seguro que se arma un lío ahí. Pero imaginémonos que no, que eran israelitas, que eran gente organizada de toda la vida. Pero si hacen una fila, usted va a hablar con el que está delante o con el que está detrás. Y eso no es lo que el Señor busca. El Señor busca que vivamos en comunidad, que aprendamos de la convivencia, pero sobre todo que nos preocupemos. ¿Usted sabe cómo dice la palabra? Que nos preocupemos los unos por los otros. 50 o más veces aparece en el Nuevo Testamento esa expresión. Los unos por los otros. ¿Se imaginan? Ustedes saben todas las veces que aparece en el Nuevo Testamento esa expresión. Los unos por los otros. Nosotros tenemos que confesar en este momento que estamos fallando en eso. Pero gravemente, pero grandemente. A nosotros nos falta, nosotros no pasamos un examen de coinonía. Nos quemamos en oración y ahora nos vamos a quemar en coinonía. Bueno, estamos casi reprobando iglesia saludable. Suplir las necesidades del que necesita. Estamos llamados para eso, ¿saben? Para suplir las necesidades. No como en el estilo de la iglesia primitiva. Dice que vendían sus posesiones,
para ponerlo a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran conforme a la necesidad de cada uno. No ahí. Pero ¿cómo yo no me voy a dar cuenta de las necesidades de mi hermano? Nosotros vivimos en una época caracterizada por dos cosas. Dos expresiones dominicanas. Ojos que no ven. ¿Usted sabe lo que esto implica, verdad? Ojos que no ven. Yo no tener el peso de que, ay, yo pude haber hecho algo. Yo prefiero decir, ay, yo no sabía. De hecho, nunca me enteré. La otra expresión que es muy dominicana y es de todos nosotros, sálvese quien pueda. Las sociedades más avanzadas son sociedades de coinonía. Estoy hablando de Europa del Norte. Tienen los mejores sistemas colectivos, ¿verdad? Yo siempre refiero que fui a Alemania y me llevé dos anécdotas magníficas de Alemania. La primera es que la persona con la que fui una vez a la fábrica, donde yo estaba tomando unos cursos, él llegó temprano y se parqueó lejísimo para allá, porque eso le permitía hacer ejercicio, por un lado, que no es muy común entre ellos, y dejar espacio para las personas que llegan tarde para que se estacionen más adelante. O sea, es un sentido de respeto. Lo otro que me gustó mucho es que las veces que no nos llevaban en carro, nosotros podíamos tomar el tren, y el tren te pone a 2 cuadras de donde sea. El transporte público te pone a 2 cuadras donde tú quieras allá en Alemania. Y tú te montas en el tren y nadie te pide que pásame el pasaje. Hay un tipo con una gorrita ahí que puede acercarse y decirme, déjeme ver su ticket, y va y te lo rompe, te le hace un hoyito. Pero eso es, no sé, en todas las veces que yo estuve allá, que duré como 3 semanas, a mí nunca me pidieron boleto. Porque tienen el concepto de que si tú estás montado en el tren, ya tú lo pagaste o tú lo necesitas y no lo tienes en ese momento. ¿Estamos claros? Pero si nos vamos más para arriba, para Holanda, para Suecia, son situaciones de sociedades que viven en completa coinonía. Hay un problema ¿con qué? Un problema social, dígame. ¿Un problema de qué? ¿De carencia? ¿Cuál? Dime uno, cual que sea. De seguridad. Hay un problema de seguridad. Yo tengo 2 formas de resolverlo. O me compro una pistola o consigo un guachimán. Aquí. O me compro una pistola y ya estoy seguro, o creo que estoy seguro, o pago una compañía de seguridad. Otro problema, el problema del agua. ¿Cómo se resuelve el problema del agua? ¿No sabe? ¿Ahí dónde es que tú vives, mijo? Ah, tú ves, él hace una cisterna, o sube un tinaco, ¿verdad? O compra tanque de agua. El tipo está, él se estaba haciendo, pero él es dominicano. Otro problema, no sé, póngale
You name it, dicen los gringos. Tú le pones el nombre que tú quieras. Porque vivimos en la sociedad del sálvese quien pueda. Yo resuelvo mi problema y a los otros... Iba a decir un disparate. Así no. Los problemas se resuelven mejor cuando aceptamos que es un problema de todos. El problema de la energía eléctrica se resuelve poniendo inversores en todas las casas. No, se resuelve resolviendo para toda la población. El problema del agua se resuelve resolviendo para toda la situación. El problema de seguridad se resuelve para todos. Pero no, nosotros vivimos en la sociedad de que yo tengo lo mío. Y la iglesia no escapa a esa realidad. La iglesia es un reflejo de esa sociedad. En la iglesia en la que nosotros estamos, todo el mundo va jalando para su lado, buscando solucionar el problema particular de cada uno. Una iglesia sana es una iglesia que posee sintonía entre los participantes de la misma. Estamos quemados en coinonía. Estamos casi quemados en oración. Pero en coinonía estamos más que presos. Como característica de la iglesia primitiva, también lo señalamos el miércoles pasado. Y yo señalaba en ese momento que cuando yo llegué aquí, que tenía como 11 años, 12, a mí me daba gusto ver la juventud de aquí. De hecho, hace un ratito reparé en que yo le digo Miguelito a don Miguel Mato. Le digo Pablito a don Pablo Vicioso. Yo no sé por qué yo no le digo Manuelcito como... Eso nada más lo dice Amira. Pero todo eso, puedo decir tigres. Todos esos tigres que yo vi cuando yo iba subiendo, se pasaban el día entero juntos. Ahí había coinonía. Yo no veo eso ahora, no sé. A lo mejor es que ya yo estoy muy viejo para ver cosas de la juventud. Pero la verdad era esa. La verdad es que esa gente se trataban como dice la palabra que debemos tratarnos, como verdaderos hermanos. Y el problema de uno era el problema de todos. Corríjame, don Amaury, que usted pertenece. Yo no sé por qué no te dijeron a Maurito nunca. Pero no te dijeron en el grupo, porque a don Miguel le decían Miguelito. Perdón, mi hermano. Perdón. Vamos a ir cerrando ya. Otra de las características que también distinguían a la iglesia primitiva, pero que es una característica muy importante, fundamental, es la del partimiento del pan. Como yo trabajé en ella el miércoles, les voy a invitar a que la vean por ahí. Aquí solamente me voy a limitar a dar algunas características también de esa característica. El partimiento del pan, primero que nada, es una demostración fehaciente de obediencia. Porque eso es un mandato del Señor. Hagan esto en memoria de mí. No es una opción que tenemos de que, mira, hoy vamos a comenzar temprano la predicación y hay un espacio, vamos. No, es una obligación, es un mandato del Señor. Es el recuerdo de los sacrificios de Cristo por nosotros. ¿Y sabe por qué estamos todos aquí?
en última instancia, por Cristo. Es el motivo. Es la pega, el cemento de entre nosotros. Y si no estamos claros con lo que eso significa, o lo que Él quiere que nosotros entendamos que eso significa, estamos más perdidos que el hijo de Limber. El partimiento del pan es fundamental, la cena del Señor. Nos brinda fortaleza espiritual. Ahí debe descansar, en el partimiento del pan, deben descansar todas nuestras fuerzas. El hacerlo y hacerlo racionalmente. El hacerlo con la conciencia de lo que se está haciendo. Como dice el apóstol Pablo, cuidado si ustedes no saben lo que están haciendo. Cuidado si lo hacen indignamente, 1 Corintios. Cuidado. Porque es que esto no es relajo. Esto tiene una significación, un peso específico y al mismo tiempo una profundidad, un calado, que si usted no comprende lo que es el partimiento del pan, usted debería tomarse un sabático aunque sea de 10 años. Para que vaya y lo estudie y comprenda qué fue lo que el Señor quiso imponer de esa práctica. ¿Y qué tenemos nosotros en consecuencia que hacer y que aprender de esa práctica? En el libro de Juan, en el capítulo 6, por ahí por el versículo 66, Él le dice, el que no come de mi cuerpo no tiene comunión conmigo. Ellos no entendieron porque eso estaba como eso era como de 2050 por ahí, 2060 para ellos. Eso como un carro yo no me imagino un carro del 2060. ¿Usted lo imagina, Wilson? Un carro del 2060. Pero será igual que el carro de nosotros, así un receptáculo con... Cuando el Señor le habla esto a los discípulos o a los seguidores, a los apóstoles y los demás que estaban ahí, que se narra, como les dije en el capítulo 6, y le dice esto, ellos quedaron así como, ¿de qué año es ese carro? A ellos yo se los paso, pero nosotros no. Una iglesia saludable, una iglesia sana, tiene que saber qué es eso. Y tiene que hacerlo como se debe hacer. Con ellos como les decía, se recuerdan los sacrificios de nuestro Señor, pero también se anuncia la venida por segunda vez de nuestro Señor. De la misma forma que el anterior, esto no es opcional, esto es un mandato, es un mandamiento. Podemos estar divididos en que si se debe hacer todos los días, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año, una vez cada vez que te cases o cuando te mueras, no sé, pero podemos estar divididos en eso. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ven, y una iglesia sana es una iglesia que en sus prácticas considera esta meditación tan trascendental, tan fuera de serie, como parte de sus propias prácticas de piedad. Creo que finalmente vamos a hablar de otras dos
características que debe tener una iglesia saludable, ya para finalizar, que nos hablan de que el enfoque de una iglesia sana debe estar en el cumplimiento cabal de las doctrinas primarias enunciadas directamente por nuestro Señor Jesucristo. Una de ellas es la que acabamos de decir, el partimiento del pan, la instauración de la cena del Señor. Pero hay dos más que el Señor nos dejó como pautas insoslayables. El discipulado y el bautismo. Una iglesia sana no puede crecer sin discipulado. Miren, el discipulado, y si no pregúntenle a Guillermo, tiene en sí todas las marcas de la piedad. Todo eso que hemos hablado, todo está contenido en eso, en el discipulado. Se hace por amor. Implica conocimiento. Debe estar basado en sana doctrina. Todo lo que hablamos. De manera que quien discipula debe estar bien comido. Para estar bien comido debió haber comido bien en un sitio donde sirvan buena comida. ¿Entienden cuáles son las implicaciones de esto? Pero el Señor lo pone como un mandamiento. Mateo 28. Haced discípulos por todo el mundo. Si no me creen, dice el Señor, fíjense qué fue lo que yo hice. El Señor solamente se dedicó básicamente a hacer discípulos. La trayectoria, el caminar de nuestro Señor Jesucristo era pasar una información. Yo siempre digo que Él lo que tenía era como una universidad, en el que Él era el único profesor, el único catedrático. Pero era una universidad. ¿Para qué? Una universidad de hacer profesores. Y así como la cena del Señor, la iglesia debe discipular constantemente y bautizar continuamente. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Viste que mencioné las tres sí? El problema del bautismo es que yo no puedo pasar por el lado de alguien y agarrarlo por un brazo y bautizarlo. A mí me encantaría. Pero no se hace así. Para usted llegar a bautizar a una persona, lo primero es que usted tiene que estar con el Espíritu Santo arriba. Y el Espíritu Santo huye del pecado. Eso es lo primero. Y después hay un primero, segundo. Eso
cuesta tiempo, trabajo, elaboración, doctrina. Eso no sale natural así, bautizar. Yo hubiera preferido que el Señor me diga, regálale 1,000 pesos a cualquiera que tú veas por ahí. ¿Sale más fácil que bautizar a toda criatura aquí arriba? ¿Sale más económico? El bautismo es la señal número 1 de una iglesia sana, de una iglesia saludable. Porque eso implica crecimiento, madurez, dedicación. Es una señal de verdad. Y eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Que nosotros salgamos a bautizar. Como si nada más bautizar fuera bautizar. Como les decía, hay muchísimas otras características que pudiéramos unirlas a esta y que también nos darían un panorama más amplio y pudiéramos usarlos como análisis para cualquier interpretación de la salud de una iglesia en definitiva o de su cuerpo propio, que es la iglesia del Señor. Pero yo me voy a limitar a estas que hemos estudiado, con la esperanza de que algo hayamos aprendido en esta mañana, de que nos hayamos llevado para nuestras casas lo que el Señor quiso que supiéramos y que lo pongamos en práctica. Estos son como análisis de laboratorio, como radiografía, como un ecocardiograma. Que cada subida, cada pico, cada valle tiene su significación. Tiene su implicación en la vida de cada uno de nosotros. No se queden con esto como un sermón más, como una enseñanza más. Vamos a hacer el compromiso de poner en práctica todas estas cosas. De hacer que nuestra iglesia, en lo personal y como grupo, sea saludable. Busquemos mucho de la Escritura. Hagamos las cosas con pasión. Busquemos amor. Y veamos en lo que estamos fallando. Y quizás este sea un buen momento para reflexionar acerca de las cosas que tenemos que apuntalar dentro de nuestras iglesias. Si nos quemamos en oración, vamos a ponerle asunto a eso. Si, como sabemos, nos quemamos en coinonía, vamos a buscar la manera de que de aquí en adelante sea diferente. Yo creo que cada uno de nosotros ya entendió qué responsabilidad tiene. Lo que nos falta es obrar en consecuencia y que Dios nos bendiga.